Hay cárceles que no tienen barrotes y cada día algo se libera. Soy Laura Herrera y esto es Gira la llave. Todas las noches el teatro se llenaba y todas las noches él salía al escenario con la misma certeza. Tenía que ser el mejor, no solo actuar bien, tenía que ser recordado, aplaudido, admirado. Ensayaba más que nadie, llegaba primero y se quedaba de último. Pero algo no encajaba. El director lo notó antes que él. Un día, después de una función, lo llamó al rincón del escenario. Le dijo que técnicamente era perfecto, que hacía todo bien y que precisamente por eso no le creía. Esa noche el actor no durmió, porque en algún lugar que no quería ver, sabía que el director tenía razón. No estaba ahí arriba para contar una historia, estaba ahí para que lo vieran actuar. Y esa diferencia lo era todo. En la siguiente función, algo cambió. No en la técnica, no en los ensayos, sino en la intención. Por primera vez, salió al escenario sin pensar en el público, sin medir los aplausos, sin calcular la impresión que dejaría. Solo estuvo ahí, presente en la historia y en lo que tenía que decir. Y al final, el teatro entero se puso de pie, no porque hubiera sido perfecto, sino porque por primera vez había sido real. Esa es la paradoja de demostrar que entre más intentas impresionar, menos llegas. Entre más te sueltas, más conectas, porque la gente no recuerda lo que hiciste bien, recuerda cómo los hiciste sentir. ¿Y tú? ¿Cuántas veces en tu vida estás actuando para que te vean actuar en lugar de simplemente estar? Y si lo que más conecta con otros no es lo que demuestras, sino lo que eres cuando dejas de demostrar. Soy Laura Herrera y yo tuve mi propio escenario durante años, solo que el mío no tenía luces ni telón, era un poco más silencioso que eso. Mi herida es no sentirme vista y esa es una herida que estuvo presente desde que mi mamá me concebió ahí en su barriguita, porque de hecho ella se dio cuenta de que estaba embarazada de mí a los 5 meses y durante 5 meses a mí nadie me vio. Y ahí digamos que fue donde empecé de manera inconsciente a anclar esa herida de no ser vista. Y a medida que fui creciendo, esa herida se fue convirtiendo en demostrar suficiencia, en demostrar perfección, para al final, ¿qué? Buscar aceptación. Porque es que mi lógica era muy clara. Si demuestro, me aceptan. Si me aceptan, me aman. Voilà, la tenía clara. Y eso empecé a hacer en ese escenario de la vida, desde esa actuación y desde esos personajes que en varios episodios he ido contando que fui creando. Y al final ese mecanismo se volvió un mecanismo seguro, un mecanismo de búsqueda de amor. Hacía más, lograba más, aparecía más y los aplausos llegaban más. Pero en algún momento empecé a observarlo y dije, esto no es genuino, esta no soy yo, ese es un libreto que estoy cumpliendo para montarme un escenario y desde ahí brillar, pero no es realmente la historia que yo quiero vivir, no es realmente el papel que yo quiero escribir, no es realmente el papel que yo quiero representar. Y no fue tampoco pues la revelación dramática de tu vida, sino que fue como una lucecita que se enciende cuando un cuarto está muy a oscuras y tú empiezas a ver todo con un poquito más de nitidez. Y ahí entendí que ningún logro iba a llenar esa necesidad, que ningún logro iba a llenar esa búsqueda de amor, porque realmente mi problema no era buscar ese mérito, mi problema era seguir alimentando cada vez más esa herida. Y ahí decidí cambiar, decidí hacer un clic y simplemente subir al escenario de la vida, no para ser vista, ni para ser reconocida, sino para simplemente ser amada por lo que soy, no por lo que hago, ni por lo que finjo lograr, sino por lo que soy en el fondo de mi interior, ese interior puro y real que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. Recuerda entonces la llave de hoy, no necesitas demostrar nada, solo necesitas aparecer como eres. Lo real siempre conecta más que lo perfecto. Eres la llave, gira la llave.